Hola, buenos días. Este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre, vamos a dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer tras el cierre de Estados Unidos. Aquí podemos ver que el futuro del CAC y el del Eurostoxx pues subieron un poco, más 0,3 y más 0,24 respectivamente. El futuro del DAX se quedó prácticamente plano. El futuro del IBEX sí que subió, apoyado por sus bancos, que siempre son decisivos. Y los futuros americanos pues no hicieron gran cosa. Al final, leves bajadas, menos 0,16% el Standard Poor's, menos 0,06% el Dow Jones y menos 0,11% el Nasdaq. La semana, bien poca cosa. Hemos vuelto a la pauta de tranquilidad y de todo muy lento y de un mercado con muy baja volatilidad. El Standard Poor's subió más 0,2% en la semana, sube 7 de 8. El sectorial de tecnología es el que mejor lo ha hecho en la semana. El sectorial de tecnología dentro del propio Standard Poor's subió 0,8% y son 11 semanas consecutivas al alza. Y el sectorial financiero lo hizo peor, con una caída en la semana del 1%. Pero es importante que veamos que volvemos otra vez a la lentitud pasmosa de movimientos, un mercado sin volatilidad, totalmente anómalo. Si nos vamos, por ejemplo, al DAX y miramos su ATR, que bueno, pues dicho muy sencillamente, sin que sea del todo correcto, pues estaríamos hablando de la media del rango diario que tiene el DAX. Como podemos ver, está más o menos en 100 puntos y este es el menor rango diario, es decir, de alguna manera, pues la menor volatilidad, pues desde más o menos el verano del 2014. Hacía 3 años que no había tan poca volatilidad, pero porque hubo un pico aquí en el verano del 2014. El resto del 2014 sí estuvo con más volatilidad, y ya para estar en un periodo consistente de tan baja volatilidad como este, pues nos tenemos que ir a finales del 2013. Finales del 2013. Ahí también estaba tan lento como ahora el mercado. Vamos a verlo aquí. Este mercado es el que provocó esta ausencia de volatilidad. Es bastante típico de los mercados alcistas, son muy lentos. Todo este mercado alcista lento pues hizo que se desplomara la volatilidad, todo iba muy despacio, no había correcciones, hasta que apareció la primera y ya empezó pues a dar vueltas como una pelota de goma que se tire contra la pared, ¿no? Ahí ya empezó a moverse mucho. Ahora pues estamos otra vez en una fase de subida lenta, cansina, donde hay pocas oportunidades, especialmente los lectores que trabajen con estrategias de opciones pues estarán viendo lo que de alguna manera condiciona todo, esta bajísima volatilidad, sobre todo pues en estrategias de mariposas y cosas así. Bueno, seguimos con el repaso. En divisas, fuerte movimiento en el euro contra el yen, menos 0,89%. El yen otra vez volvió por sus fueros. Y también contra el dólar, menos 0,58%. Ya saben que hay una correlación negativa bastante importante entre las subidas del yen y las bolsas, que normalmente bajan cuando eso pasa, como pasó en Estados Unidos. Europa se libró por poco, pero cuando el yen suele subir con tanta fuerza, no suele ser un buen día, especialmente en las bolsas americanas, que ahí tienen la máxima correlación. ¿Por qué? Pues porque ya saben que está de moda el que el yen sea valor refugio para descorrelacionarse de Europa y de Estados Unidos. Al final, lo que dice todo el mundo, yo ya saben que llevo mucho tiempo preguntándome por qué dicen que es un valor refugio, pero bueno, creo que en cierta manera tienen algo de razón. Lo que dice todo el mundo pues es que es una forma de evadirse de los problemas de Trump y de los problemas de los líos políticos de Europa, meterse en una economía
pues descorrelacionada y que va como a su aire. Esa sería un poco la explicación. Lo que pasa es que ayer no sé si actuó tanto el rol de valor refugio del yen o más bien que el dólar no puede ni con su alma, como ahora veremos en una de las claves de la semana, y esto hizo fuerte al yen y lo contagió en los otros cruces. Bueno, luego lo veremos. En los bonos hubo una cierta recuperación, el Bund al final pues consiguió recuperar 11 puntos, no es mucho. En materias primas, el oro subió un poquito, 0,15% hasta los 1.228, y el petróleo pues tuvo un día bastante estable con una caída mínima de 0,06% hasta los 48,72. Hay que recordar que ayer con este día se cerró el cambio de vencimiento, por eso hay que llevar cuidado con algunos gráficos, por ejemplo este del Eurostoxx se ve distorsionado por el salto del rollover, y estos cambios de vencimiento son muy importantes, porque las manos fuertes suelen usar estas fechas del cambio de vencimiento para cambiar de ciclo o para continuar con el que ya hay, pero suelen considerar un ciclo entero pues un cambio de vencimiento. El último ciclo pues ha sido evidente, manifiestamente alcista, más o menos el vencimiento del trimestre pasado pues fue como por aquí, por este entorno. Y ahora pues vamos a ver qué pasa. Es importante ver en los próximos días con este cambio de vencimiento, siempre para ellos muy importante, mueve mucho volumen y no es fácil una vez que están dentro de los vencimientos pues salir. Vamos a ver qué nuevo aire pues le dan. Si pasamos a las claves de la semana propiamente dichas, pues yo creo que la primera clave es la Reserva Federal. Durante la primera parte de la semana estuvimos sin movernos, con la excusa de que la Reserva Federal tenía que tomar su decisión, y la última parte de la semana nos movimos haciendo como que nos movíamos por lo que había dicho la Reserva Federal. Todo se ha justificado por la Reserva Federal. Estos movimientos que hemos visto de debilidad del dólar, los bonos, todo se ha justificado por la Reserva Federal. Nuestra opinión es diferente. No estamos de acuerdo. Creemos que la Reserva Federal se limitó a decir lo que todo el mundo esperaba, subió tipos, 25 puntos básicos como se esperaba, dijo que iba a subir posiblemente 2 veces más a lo largo del año, como se descontaba al 95% nada menos. ¿Dónde está la sorpresa? Y dejó claro Yellen que cualquiera sabe con Trump. Lo dejó muy claro, que la incertidumbre que genera este personaje pues es enorme, como no se sabe qué política fiscal, ni qué política económica, ni qué política de nada va a seguir, excepto la política de construir muros, eso sí, eso parece que es una prioridad importantísima. Lo que más le interesa, pues Yellen fue sincera, pues no sabemos con este señor lo que puede pasar. Y esto era lo esperado, pero lo esperado no, lo esperadísimo. Así que, sinceramente, pues no sé de dónde sale pues lo que se está comentando en todas las crónicas, que no hay una que no lo diga, de las grandes agencias, los grandes diarios de información económica mundial, como Wall Street Journal, Financial Times, todo el mundo dice lo mismo, que es que la Reserva Federal fue más dovish, es decir, menos agresiva. Pues no lo vemos por ningún sitio. Para nosotros se hizo lo esperado y lo demás pues fue buscar excusas habituales en el mercado. Segunda clave de la semana, y esta es muy importante, las tensiones en los tipos de interés en Europa. Ojo con esto. Viendo el gráfico, pues diríamos, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Porque aquí empezaba la semana y el Bund al final pues se ha movido en lateral. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque hay que mirar esto en perspectiva. Aquí está distorsionado por el cambio de vencimiento, pero se lleva mucha caída. Las cosas están cambiando. Y hay que empezar a prepararse para ello. Hay que intentar no confiarse en exceso. La renta fija sigue siendo un terreno muy peligroso porque está muy claro y durante la semana ha habido más acontecimientos. Sin ir más lejos, ayer las declaraciones de Novotny, que es el gobernador del Banco Central Austriaco, dejando claro que en el BCE hay un grupo disidente muy importante, como mínimo alemanes y austríacos, y yo estoy seguro que también están holandeses y finlandeses como poco, y habrá más gente, que están diciéndole a Draghi que se acabó lo que se daba, que quieren que se termine la QE lo tiene dificilísimo a partir
del año que viene, desde primeros ya lo va a tener muy difícil. Quieren incluso que se suba tipos de interés incluso antes de que termine la QE. Y quieren que se suban las tasas de depósito. Y quieren que se suba ya. Todo esto va a cambiar mucho las cosas. Yo ayer hacía una reflexión. Si con todo el dinero que se ha gastado el BCE y con todo lo que ha hecho, miren el gráfico del Eurostoxx de los 3 últimos años. Si esto es lo que se ha conseguido cosas en el ámbito económico, yo ahí no entro ahora. Me estoy refiriendo en su aplicación práctica a los mercados. Porque claro, la aplicación práctica en los mercados de un numerito de intervención monetaria y de despilfarro total como se ha hecho aquí en Estados Unidos, que se hizo pues más o menos igual, fue un mercado así, casi nada. Pero en Europa ha sido un mercado así. No creo que esto sea como para lanzar las campanas al vuelo, pero como apriete el gráfico, miren dónde estamos. Esto es lo que se ha conseguido. Lo que se ha conseguido es esta remontada de aquí, que ahí empezó Draghi a amenazar pues con todo esto, nos sacó de mínimos, pero no hemos tenido un gran mercado alcista precisamente. ¿Qué va a pasar cuando se quiten esos estímulos? No sé, es una pregunta que me hago por sentido común y no por análisis técnico ni por análisis fundamental. Simplemente por sentido común. ¿Qué va a pasar cuando se retiren esos estímulos si todo lo que hemos conseguido pues es esto? Que tampoco es mucho precisamente, ¿no? Ahora mismo el IBEX está, pues vamos a ponerlo, pero el IBEX está casi en el mismo sitio de hace un montón de años. Aquí tenemos el gráfico. Bueno, sí, qué bien. Últimamente tiene un tramo de subida, estupendo. Pero si apretamos el gráfico, ¿qué es lo que ha hecho el IBEX? Pues lo que ha hecho el IBEX es, ojo, estar en el mismo sitio que estaba en 1998. Estar en el mismo sitio que estaba en 1998. Esto es lo que ha hecho el IBEX con todo este despilfarro del BCE. La gran pregunta es, ¿y ahora que se va a quitar el estímulo? Bueno, ahí queda eso. Tensiones de los tipos en Europa. Tercera clave de la semana, el dólar. Como no nos vale la excusa, ya lo hemos dicho, de que si la Reserva Federal ha sido más dovish y tal, eso nos suena a cuento tártaro, vamos a empezar a pensar que el dólar no puede más. Y de hecho, si miramos el dólar contra el yen en este gráfico de 60 minutos, como vemos, pues empezó a caer bastante antes de que la Reserva Federal estuviera presuntamente menos dovish, ¿verdad? Y antes también había caído. Es que no puede. Si nos vamos a gráfico diario lo veremos mejor. Es que el dólar parece que ha dicho basta. Esto es un factor a tener en cuenta muy importante. Vamos a dejarnos de excusas de la Reserva Federal y a empezar a valorar la posibilidad de que el dólar esté ya exhausto tras las subidas de años tan fuertes que ha tenido. Y esto es importante porque si el dólar está ya cansado, esto puede mandar al euro como poco pues a 1,10, puede hacer subir a las materias primas, en fin, hay muchas derivadas, puede hacer subir a los países emergentes, por ejemplo, entre otras cuestiones. Vamos a ver qué sucede aquí. Pero este es un factor con el que vamos a tener que trabajar a partir de ahora, olvidándonos de esas excusas de la Reserva Federal. Cuarta clave de la semana, pues yo diría que los líos políticos en Europa. Esto ha sido muy importante. Pasaron las elecciones holandesas, que se consideraban pues como una especie de termómetro de hasta dónde podrían llegar pues, los partidos más extremistas eurófobos, y pues no han llegado a ningún lado. Bueno, sí que han llegado, han conseguido más escaños, están ahí, pero no se han hecho con el poder en Holanda. Ha ganado el representante del Partido Conservador y ahora pues tiene un difícil juego de alianzas, otro parlamento pues como está ahora de moda últimamente, pues muy fragmentado, donde habrá que sudar bastante para encontrar alianzas, pero no se ha hecho con el poder el partido extremista, que era lo que tenía el mercado, lo que temía el mercado. En las encuestas en Francia durante toda la semana han movido bastante mercado, pero las encuestas son muy machaconas. En una gana a lo mejor un poquito Le Pen, en otra pierde, pero al final todas dicen que Le Pen más o menos va a quedar bien en la primera vuelta, también muy fragmentado el voto, como mucho puede sacar un 26%, una cosa así, es decir, que hay muchos otros candidatos ahí en liza,
y que pierde indefectiblemente en la segunda vuelta por mucha diferencia. Esto mantiene en una cierta tensión al mercado, pero poco, aunque se han visto declaraciones, pues por ejemplo, pues no recuerdo si fue JP Morgan o UBS, discúlpenme, pero ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos fue, que cifraban un 40% las posibilidades reales de victoria de Le Pen. Claro, esto tiene que mantener a más de un inversor y de dos cauto hasta que pase eso. Luego es un factor con el que tenemos que seguir. Y además, en una encuesta de UBS muy interesante que se publicó ayer, se veía que la fuente de preocupación más grande que ahora mismo tienen los inversores europeos no es Francia ni Holanda. De hecho, preocupaba más el gobierno en minoría español y el lío político en Italia antes que Francia y que Holanda. Eso es lo que salía en la encuesta, realmente muy curioso. Bueno, pues el factor que más preocupa es el Brexit. Y durante la semana el Brexit pues ha tenido mucho que decir. Nos vamos aquí a la libra. La libra ha tenido muchas alternativas, también afectada por la debilidad del dólar, no nos equivoquemos, ha dado muchos bandazos. Aquí dio un bandazo cuando el Parlamento británico dejó manos libres para poder activar el Brexit a Theresa May, la primera ministra, y luego pues la debilidad del dólar le impulsó al alza. Pero el Brexit es la principal fuente de preocupación para las empresas europeas según esta encuesta de UBS entre las 600 más importantes. Así que aspecto a vigilar, aunque parezca que el mercado no le está haciendo caso, pero sí se lo está haciendo. Y nada más, con esto pues terminamos una semana que ha sido pues pródiga en todo tipo de acontecimientos, pero al final pues vuelvo al principio, muchos acontecimientos, muchas cosas, pero el Standard & Poor's, ahí lo tienen, empezó la semana aquí, cerró la semana anterior en 2.368,25, el futuro, estamos hablando del futuro del mini, no del contado, que sí que ha subido un poquito más, pero muy poco. Cerró la semana el futuro en 2.368,25 y la ha terminado en 2.375,25. Es decir, una semana que ha pasado en las bolsas sin pena ni gloria, aunque como acabamos de ver, pues con mucho trasfondo por detrás. Nada más, que pasen un buen fin de semana, muchas gracias y nos vemos el lunes.